Comencemos a ver cómo tendríamos que hacer para analizar si una proposición es verdadera o es falsa o si no sabemos si es verdadera o falsa, ¿sí? Muy bien. En este caso, por ejemplo, tenemos una proposición molecular, ¿sí? Formada por dos proposiciones atómicas que son P y Q, ¿sí? Entonces vamos a hacer una tabla que nos permita operar con todas las conjunciones que tenemos acá. Acá tenemos la proposición, dice P implica o entonces Q y no P. Entonces vamos a hacer un cuadro, ¿sí? una tabla como la siguiente. Nosotros vamos a colocar acá. En este lugar voy a poner P. En este lugar voy a poner la implicación. Aquí voy a poner Q. Aquí voy a poner la conjunción. Acá voy a poner la negación. Y acá voy a poner la última proposición que es P. Muy bien. En primer lugar vamos a anotar lo siguiente. Tengo en total dos proposiciones, ¿sí? Dos proposiciones que son obviamente P y Q. Dos proposiciones va a equivaler a 4 renglones para poder considerar todas las posibilidades de verdaderos o falsos que tenga, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, 3 proposiciones, voy a necesitar el doble de renglones, o sea, 8. 4 proposiciones voy a necesitar 16 y así sucesivamente, ¿sí? En general voy a necesitar, ¿sí? Ahora lo muestro en un cuadrito, pero en general voy a necesitar siempre 2 a la n filas para representar una tabla, ¿sí? O sea, si yo tengo, por ejemplo, 5 proposiciones, va a ser 2 a la quinta, 32 filas en mi tabla, ¿sí? Obviamente que no estoy contando la parte de las operaciones que aparece acá. Muy bien. ¿Cómo hacemos para llenar la tabla? Primero, lo primero que tenemos que hacer es poner todas las opciones que tienen P y Q de ser verdaderas y falsas. Obviamente, P puede ser verdadero o falso y Q puede ser verdadero o falso. Pero ¿cómo voy a llenar la tabla? Porque fíjense que no es lo mismo que P sea verdadero y Q falso que al revés, que P sea falso y Q verdadero. Entonces tengo que contemplar todas las opciones. ¿Cómo hago para llenar la tabla? Bien, tomo la primera proposición que es P. Entonces voy a indicar que P puede ser verdadera o falsa. Y voy a repetir ese mismo patrón otra vez más. Verdadera, falsa. Si hay otra P más, la lleno exactamente igual. En este caso, en el último casillero, voy a repetir, ¿sí?, lo que puse antes. Ahora pasamos a la columna de la siguiente proposición que es Q. Yo sé que Q puede ser verdadera y falsa, verdadera o falsa, pero ¿cómo hacer para llenar esta columna y poder contemplar todas las opciones? Una manera es hacer, digamos, lo contrario a lo que venía haciendo yo antes. Yo antes puse verdadero, falso, ahora voy a hacer verdadero, verdadero, o sea, dos verdaderos y dos falsos. De esta manera voy a poder contemplar todas las opciones que hay de combinar verdaderos y falsos entre P y Q. Una vez que ya distinguí, ya puse los posibles valores de verdad de todas las proposiciones, paso a resolver cada una de las operaciones. La primera de las operaciones que voy a resolver en este caso va a ser la negación, el no. ¿Sí? Esto lo que tengo que hacer es tener cierto cuidado. Es como cuando resuelvo un cálculo combinado. Cuando resuelvo un cálculo combinado tengo que resolver primero, no sé, las multiplicaciones y después las sumas. Bueno, acá pasa lo mismo. La primera, si no hay paréntesis, la primera de las proposiciones que se tiene que resolver es el no. Después pasa al o y al i en forma indistinta y después pasa a las implicaciones. Salvo que haya paréntesis. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es resolver el no. El no, recordemos, la negación lo que hace es invertir el valor de verdad de la proposición que afecta, que en este caso es P. Así que acá me va a quedar falso,
verdadero, falso y verdadero, ¿sí? Y entonces esta columna de P ya la utilicé. Ahora me queda no P, que es esto. Ahora tengo que hacer la conjunción, pero la conjunción ¿entre quién voy a hacer? La conjunción la voy a hacer entre esta y esta, que es el resultado del no P, del anterior, ¿sí? Entonces vamos a hacer la conjunción recordando que la conjunción es verdadera solamente cuando ambas son verdaderas. Entonces miro acá y digo, bueno, acá esto es falso porque tengo un falso. Estas son las dos verdaderas. Esto es falso, porque son las dos falsos, y este también es falso, ¿sí? Entonces lo que tengo es que resolví ya todas estas, ¿sí? Y me queda esta como la que el resultado final del paréntesis, ¿sí? Ahora, lo último que tendría que hacer es calcular entonces la implicación con las dos columnas que están en amarillo, con P y con esto que es el resultado del paréntesis. Pasamos entonces a resolver, ¿sí? La implicación, recordemos que es falsa solamente con antecedente verdadero y consecuente falso. Bueno, vamos a buscar antecedente verdadero y consecuente falso. Lo tenemos acá, verdadero con falso, entonces esta es falsa. Esta es verdadera, esta es falsa, porque es verdadero con falsa, y esta va a ser verdadera. El resultado final, digamos, de la proposición es este, ¿sí? Aquí lo que tenemos es una proposición que, dependiendo de los valores de P y de Q, la proposición molecular, dependiendo de los valores de P y de Q, puede ser o verdadera o falsa, ¿sí? Esto se llama una contingencia, ¿sí? ¿Qué otras opciones podrían haber pasado? Podría haber pasado, por ejemplo, que toda esta columna me quede todo verdaderos. Cuando me queda todo verdaderos, ¿sí? A esa proposición molecular se la llama una tautología, porque no importa el valor de verdad de sus proposiciones, ¿sí? Sean verdaderas, falsas, qué sé yo, el resultado final va a dar verdadero siempre. Y si esta columna me hubiera dado todo falso, se llama una contradicción, porque no importa el valor de verdad de las proposiciones atómicas, la molecular va a ser toda falsa, ¿sí? En el caso que estamos nosotros ahora, ¿sí? Que es el caso en donde tenemos algunos verdaderos y unos falsos, se llama una contingencia, y esto quiere decir que no puedo determinar el valor de verdad de la proposición, ya que depende del valor de verdad de las proposiciones atómicas que la componen. Muy bien. Anotado esto, vamos a pasar a un ejemplo más. Vamos a mirar este ejemplo que tenemos acá. Acá tenemos P o Q, entonces R. Lo primero que vamos a observar es que en este caso tenemos tres proposiciones, ¿sí? Por lo tanto, de acuerdo con la reglita que vimos en el ejemplo anterior, necesitaríamos 8 renglones, ¿sí? Para completar nuestra tabla, que son los que yo puse acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos entonces toda la proposición, ¿sí? Toda la proposición atómica a la tabla. P, O, Q, entonces, o implica, R. Y vamos a ver cómo hacer para llenar en este caso la proposición. Como yo les había dicho, empezamos por una proposición cualquiera como P y le ponemos todas las posibilidades, verdadero o falso, ¿no es cierto? El tema es que, bueno, tengo que llenar toda la tabla, entonces va a ser un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, y así hasta llegar al final. No hay otra P, así que voy a pasar a la letra Q. Cuando paso a la letra Q dijimos ir de a dos en dos, o sea, va a ser dos verdaderos, dos falsos. Dos verdaderos, dos falsos. No hay otra Q, así que ahí terminó mi proposición. Vamos a la R. ¿Cómo completo la R? Voy a tener que hacer de 4 en 4. Atentos, es
primero de 1 en 1, después de 2 en 2, ahora la próxima letra es de 4 en 4, es decir, 4 verdaderos y 4 falsos, ¿sí? Esto es una técnica, yo les estoy explicando esta técnica para que a ustedes les sea más fácil hacer la tabla, ¿sí? Ya que es un problema de combinatoria ver cómo hacer para que estén todos los posibles resultados de ponerle a P verdadero o falso, a Q verdadero o falso, a R verdadero o falso. Ya que es un problema de combinatoria, no lo explico acá porque, bueno, eso va a depender de si ustedes vieron combinatoria o no. Pero si les interesa, lo pueden pensar como un problema de combinatoria. Depende de lo que sepan del tema. Muy bien. Si no, recuerden que la reglita sería la primera proposición, 1 y 1. La segunda proposición, 2 y 2. La tercera proposición, 4 y 4. Si hubiera 4 proposiciones, la próxima van a ser 8 verdaderos y 8 falsos. Empezamos a completar nuestra tabla, ¿sí? De acuerdo con lo que dice acá, tenemos que completar primero el O, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ir con la regla de la disyunción del O. La regla de la disyunción dice que es falso solo si los dos son falsos. Así que si hay un verdadero, va a ser verdadero. Así que acá tengo verdadero, verdadero, verdadero. Acá va a ser falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Y acá falso. Recuerden que lo que hice fue el O con la columna de P y la columna de la Q. Entonces acá tengo, ¿sí?, mi resultado de la O, ¿sí?, que lo voy a pintar de amarillito. Ahora vamos a hacer el O, el resultado de la O con R, ¿sí? En esta columna de acá vamos a colocar el resultado final, digamos, que va a ser la implicación entre esta columna y esta columna. Recordemos que la implicación es falsa solamente con antecedente verdadero y consecuente falso. Este tiene verdadero, pero con verdadero, así que es verdadero. Este también y este también. Este, como empieza con falso, va a ser verdadero. Y acá tengo verdadero con falso, falso. Verdadero con falso, falso. Verdadero con falso, falso. Y falso con falso es verdadero. Acá me quedó nuevamente, como tengo algunos verdaderos y algunos falsos, una contingencia, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer un ejemplo más en esta clase, ¿sí?, para ver cómo son las tablas, cómo hacer las tablas, y después, bueno, lo que resta es practicar algunas más. Bueno, aquí estamos con este ejemplo en donde dice P implica P o Q, ¿sí? Lo primero que tenemos que observar para este ejemplo es que al no tener paréntesis, lo primero que vamos a resolver es un O, ¿sí? Esto es un acuerdo. Recuerden que primero viene la negación, después el O y el I, después el entonces y el bicondicional. Si no hay paréntesis. Una forma equivalente de escribir esto sin ningún inconveniente podría haber sido esta, ¿sí? Así que se puede escribir con paréntesis o sin, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a pasar a la tabla, ¿sí?, la proposición que tenemos acá. Y una vez que queda pasada la proposición, ¿sí?, vemos lo siguiente. Otra cosa, tengo 4 renglones porque tengo 2 proposiciones, ¿sí?, P y Q. Empezamos llenando P, verdadero, falso, verdadero, falso. De nuevo está P, así que vuelvo a llenar igual, verdadero, falso, verdadero, falso. No hay más P's, pero sí hay Q. La Q, entonces voy de 2 en 2. Verdadero, verdadero, falso, falso. Bien, comenzamos llenando esta columna, ¿sí?, ya que es el O el que voy a llenar primero, la disyunción. Recordemos, la disyunción es cuando hay un verdadero ya va a ser verdadera porque la única forma de que sea falsa es que los dos sean falsos. Así que estos 3 primeros son verdaderos y el último es el único falso. Ahora voy a tener que resolver la implicación con las 2 columnas de amarillo, el resultado de la O y la P. Este va a ser el resultado final de mi proposición. Recordemos que el entonces es falso solamente con antecedente verdadero y consecuente falso. Acá tengo antecedente verdadero y consecuente verdadero, es verdadero. Antecedente falso, consecuente verdadero, es verdadero.
Antecedente verdadero y consecuente verdadero es verdadero, y antecedente falso y consecuente falso es verdadero. Acá estamos en presencia de una tautología, ¿sí? Tautología. Como les había puesto antes, una tautología es una proposición molecular cuyo valor de verdad es siempre verdadero sin importar los valores de verdad de las proposiciones atómicas que lo componen, ¿sí? También se llama ley lógica, ¿sí? En matemáticas se suele indicar más este nombre, una ley lógica, ¿sí? Esta ley se llama, las leyes en general en matemática y en lógica tienen nombre, ¿sí? Si ustedes después avanzan en un curso de lógica, esta ley se llama ley de ampliación, ¿sí? Y generalmente las leyes, una vez que uno las descubre, digamos, las guarda y las trata de memorizar porque suelen ser útiles, ¿sí? En el caso de que por ahí ustedes estén haciendo un curso inicial de lógica, alcanza con saber clasificar que cuando tengo una tabla que me da todo verdadero, se trata de una tautología. Muy bien. Entonces, con esto finalizamos esta parte de esta clase de hoy. En las próximas clases vamos a ver algunas cosas más o algunos ejemplos más sobre tablas y otras cosas que tienen que ver con la lógica o con al menos la primera parte de esta ciencia.